Good morning everyone. Thank you for coming and joining us on our usual Saturday morning here in Toronto, North American training from Green World. We are pleased to see that you join us today. And today we are going to feature a presentation with an insight into healthy living, healthy aging, and cellular health and vitality. So we are going to have a presentation that will bring us closer to our cellular health and peep inside our cells to see how we can revitalize our cells so that we can have some anti-aging probabilities and also to be able to vitalize our cells so that we can live longer and healthy. And today the presentation topic will be anti-aging via revitalizing your mitochondria. Anti-aging via revitalizing your mitochondria. So we are going to take a look at our cells and see how we can revitalize our cells via our mitochondria for anti-aging purposes. And today we have a special presenter. Again, she has been with us a number of times, and she always brings vitality. She has a unique style, and we are always delighted to have her here. And that is Mrs. Michelle Fagela. She will be our presenter today. And alongside her will be our Spanish translator, that is Madame Blue Chen. The two of them are going to step us through this presentation one slide at a time, and just sit back, enjoy, take notes, and whatever may be some photographs of the slides. And at the end, you can ask some questions if you have any, or give some testimony. So without further ado, I would like to invite Madame Michelle Fagela and Madame Blue Chen to take on this presentation. Thank you. Thank you, Dr. Charles. So let me share my screen. All right. Okay, you can see your screen. Okay, thank you. So, good morning, ladies and gentlemen. Today, we are going to talk about a topic that is absolutely fundamental to our health, yet often overlooked: mitochondria. You can think of mitochondria as the tiny but incredibly vital power plants inside our bodies. About 40 trillion of them working around the clock. In recent years, a growing body of research has revealed that the root causes of many chronic conditions, such as a tendency to gain weight easily, persistent inflammation, metabolic disorders, declining brain function, and even immune system issues, are closely linked to the dysfunction of the cellular power plants. So, why this is problem so pronounced today? Just take a look at our modern lifestyle. We consume refined carbs and sugars that deviate sharply from the dietary patterns of our bodies, involved to handle over millions of years. We spend most of our time sitting, get too little physical activity, deal with chronic stress, stay up late, and are exposed to various environmental toxins, all of which push our mitochondria to the brink of collapse. In fact, if we want to understand chronic disease in the modern world, we have to start by understanding mitochondria.
Buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar sobre el antienvejecimiento mediante la revitalización de las mitocondrias. Hoy vamos a hablar de un tema que es absolutamente fundamental para nuestra salud, pero que a menudo se pasa por alto, las mitocondrias. Pueden imaginarse que las mitocondrias como unas centrales energéticas, diminutas, pero increíblemente vitales, que se encuentran en el interior de nuestro cuerpo. Hay unos 40 billones de ellas trabajando sin descanso. En los últimos años, un número cada vez mayor de investigaciones ha revelado que las causas fundamentales de muchas enfermedades crónicas, como la tendencia a engordar con facilidad, la inflamación persistente, los trastornos metabólicos, el deterioro de la función cerebral e incluso los problemas del sistema inmunitario, están estrechamente relacionados con la disfunción de estas centrales energéticas celulares. Entonces, ¿por qué este problema es tan pronunciado hoy en día? Basta con echar un vistazo a nuestros estilos de vida modernos. Consumimos carbohidratos refinados y azúcares que se alejan drásticamente de los patrones alimenticios para los que nuestro cuerpo ha evolucionado a lo largo de millones de años. Pasamos la mayor parte del tiempo sentados, hacemos poca actividad física, sufrimos estrés crónico, nos acostamos tarde y estamos expuestos a diversas toxinas ambientales. Todo ello lleva a nuestras mitocondrias al borde del colapso. De hecho, si queremos comprender las enfermedades crónicas en el mundo moderno, tenemos que empezar por comprender las mitocondrias. Why are mitochondria so closely tied to chronic disease? Because the vast majority of chronic conditions today, whether it's cardiovascular disease, diabetes, or Alzheimer's, their onset and progression revolve around two core themes: metabolic dysfunction and chronic inflammation. And the roots of both issues can be traced all the way back to the cellular level, ultimately landing on mitochondrial dysfunction. Let me give you a few examples. Take cardiovascular disease, for instance. The formation of atherosclerotic plaques is essentially a problem of faulty lipid metabolism and persistent inflammation in the cells of the blood vessels walls. At every step of the process, the oxidation of harmful cholesterol, damage to endothelial cells, macrophages turning into foam cells, and plaque destabilization and dysfunctional mitochondria are actively complicit, either churning out excessive damaging molecules or failing to perform their normal task. As for type 2 diabetes, it's a classic example of systemic glucose metabolism gone away. Fatty liver disease is essentially a breakdown of lipid metabolism in the liver. And Alzheimer's disease is now increasingly regarded as a form of brain diabetes because brain cells develop insulin resistance and impaired glucose metabolism. And once again, the critical bottleneck ties back to the mitochondria. They fail to supply neurons with sufficient clean energy, leading to cellular damage and death. Polycystic ovary syndrome, PCOS, is far more than a gynecological issue at its core. It's a disorder of metabolism and endocrine function. A large body of research has shown that women with PCOS commonly exhibit significant insulin resistance. To understand how insulin works, imagine a delivery person, insulin, ringing the doorbell. The insulin receptor on the cell membrane of the recipient, the cell. In the case of PCOS, the doorbell rings just fine. Insulin bends to the receptor, but the signal transduction system inside the door gets clogged or jammed.
The most common culprits are chronic inflammation and elevated free fatty acids, which cause abnormal phosphorylation of serine and threonine residues. As a result, GLUT4, the warehouse door that lets glucose in, cannot often effectively, and blood sugar fails to enter the cell. This means that mitochondria, the energy factories of cells, particularly in muscle and fat tissues, can no longer efficiently utilize blood glucose. Cells are forced to rely more on fatty acids for energy, leading to an accumulation of lipid intermediates inside the cells, such as diacylglycerols and ceramides. This accumulation the mitochondria. Meanwhile, what's happening in the pancreas is that in order to compensate, the pancreas secretes excessive amount of insulin, resulting in hyperinsulinemia. This directly stimulates the ovaries to produce excess androgens and inhibits normal follicle development, leading to a cascade of classic symptoms such as ovulation disorders and menstrual irregularities. At its cure, then, PCOS is inextricably linked to declining mitochondrial function in peripheral tissues like muscle and fat, which drives a breakdown in energy metabolism. Gout 2 is a classic metabolic disorder. Its direct cause is excessively high levels of uric acid in the blood, which form urinate crystals that deposit in the joints, triggering excruciating pain. Uric acid is derived from furin metabolism, which is closely tied to the cell's energy status, specifically ATP and ADP levels. When mitochondrial function is compromised, cellular energy metabolism becomes less efficient. ATP regeneration falls short, while metabolic precursors like ADP and AMP accumulate. This promotes furin catabolism, ultimately leading to increased uric acid production. At the same time, uric acid itself is a pro-inflammatory and pro-oxidant substance that further impairs mitochondrial function, creating a vicious cycle. So, whether we're talking about the insulin resistance seen in polycystic ovary syndrome, PCOS, or the furin uric acid metabolic disturbances in gout, tracing both back to their roots lead us to the same place, dysfunction at very center of cellular energy metabolism, the mitochondria. ¿Por qué las mitocondrias están tan estrechamente relacionadas con las enfermedades crónicas? Porque en la gran mayoría de las enfermedades crónicas actuales, ya sea enfermedades cardiovasculares, diabetes o Alzheimer, su aparición y progresión gira en torno a dos aspectos fundamentales: la disfunción metabólica y la inflamación crónica. Y las raíces de ambos problemas se remontan hasta el nivel de azúcar, para acabar en última instancia en la disfunción mitocondrial. Permíteme darle algunos ejemplos. Tomemos como ejemplo las enfermedades cardiovasculares. La formación de placas ateroscleróticas es, en esencia, un problema de metabolismo lipídico defectuoso e inflamación persistente en las células de las paredes de los vasos sanguíneos. En cada etapa del proceso, la oxidación del colesterol nocivo, el daño a las células endoteliales, la transformación de los macrófagos en células espumosas y la desestabilización de la placa, las mitocondrias disfuncionales son cómplices activas, ya sea produciendo un exceso de moléculas dañinas
o dejando de realizar sus funciones normales. En cuanto a la diabetes tipo 2, es un ejemplo clásico de un metabolismo sistémico de la glucosa que ha ido a parar a mal. La enfermedad del hígado graso es en esencia un fallo de metabolismo lipídico en el hígado. Y la enfermedad del Alzheimer se considera cada vez más como una forma de diabetes cerebral, ya que las células cerebrales desarrollan resistencia a la insulina y un metabolismo de la glucosa alterado. Y una vez más, el cuello de botella crítico se remonta a las mitocondrias. Estas no logran suministrar a las neuronas energía suficiente y limpia, lo que conduce al daño celular y a la muerte. El síndrome del ovario poliquístico, SOP, es mucho más que un problema ginecológico. En esencia, es un trastorno de metabolismo y de la función endocrina. Numerosos estudios han demostrado que las mujeres con SOP suelen presentar una resistencia significativa a la insulina. Para entender cómo funciona la insulina, imagina a un repartidor. La insulina que llama al timbre, el receptor de insulina en la membrana celular del destinatario, la célula. En el caso del SOP, el timbre suena correctamente. La insulina se une al receptor, pero el sistema de transducción de señales que hay detrás de la puerta se atasca o se bloquea. Los principales culpables son la inflamación crónica y los niveles elevados de ácidos grasos libres que provocan una fosforilación anómala de los residuos de serina y treonina. Como resultado, el GLUT4, la puerta del almacén que deja entrar la glucosa, no puede abrirse de forma eficaz y la glucosa en sangre no logra entrar en la célula. Esto significa que las mitocondrias, las fábricas de energía de las células, especialmente en los tejidos musculares y adiposos, ya no pueden utilizar de forma eficiente la glucosa en sangre. Las células se ven obligadas a recurrir en mayor medida a los ácidos grasos como fuente de energía, lo que conduce a una acumulación de intermediarios lipídicos en su interior, como los diacilgliceroles y las ceramidas. Estos productos lipídicos acumulados junto con el estrés oxidativo resultante dañan directamente las mitocondrias. Mientras tanto, lo que ocurre en el páncreas es que, para compensar, se segrega cantidades excesivas de insulina, lo que da lugar a la hiperinsulemia. Esto estimula directamente a los ovarios para que produzcan un exceso de andrógenos e inhibe el desarrollo normal de los folículos, lo que conduce a una cascada de síntomas clásicos, como trastorno de la ovulación e irregularidades menstruales. En esencia, pues el SOP está indisolublemente ligado al deterioro de la función mitocondrial en tejidos periféricos como el músculo y el tejido adiposo, lo que provoca una alteración del metabolismo energético. La gota es también un trastorno metabólico clásico. Su causa directamente son los niveles excesivamente altos de ácido úrico en la sangre, que forman cristales de urato que se depositan en las articulaciones provocando un dolor insoportable. El ácido úrico se deriva del metabolismo de las purinas, que está estrechamente vinculado al estado energético de la célula, concretamente a los niveles de ATP y ADP. Cuando la función mitocondrial se ve comprometida, el metabolismo energético celular se vuelve menos eficiente. La regeneración de ATP es insuficiente, mientras que se acumulan precursores metabólicos como el ADP y el AMP. Esto favorece al catabolismo de las purinas, lo que en última instancia conduce a un aumento de la producción de ácido úrico. Al mismo tiempo, el propio ácido úrico es una sustancia proinflamatoria y prooxidante que deteriora aún más la función mitocondrial, creando un círculo vicioso. Así pues, tanto si hablamos de la resistencia a la insulina que se observa en el síndrome de ovario poliquístico, SOP, como de las alteraciones metabólicas de las purinas,
y el ácido úrico de la gota, rastrear el origen de ambas nos llega al mismo lugar, una disfunción en el núcleo mismo del metabolismo energético celular, las mitocondrias. You may have a question in mind. If mitochondria are so important, why weren't these health problems so prevalent in the past? That brings us to necessary comparison between our lives and those of our ancestors. Take a look at our modern life first. 3 hearty meals a day, but often nutritionally imbalanced. Cars for transportation, sitting in the office all day long, no need to hunt or forage for survival, yet burdened with immense psychological stress, exposure to various pollutants and chemicals additives, and frequent late nights, completely out of sync with natural rhythms. Now, consider our hunter gatherer ancestors. Their food was whole and natural, low glycemic index, high in fiber. They walked more than 10 kilometers a day on average, faced physical demands, but also enjoyed adequate rest. They walked barefoot, connected to the earth. They rose with the sun and rested with its setting, living in harmony with natural cycles. Scientific research backs this up. For instance, studies on the Hadza people of Tanzania, one of the few remaining full-time hunter-gatherer population, have found that despite engaging in high levels of physical activity throughout their lives, their cardiovascular health markers, such as blood pressure and blood lipids, remain excellent. Obesity and diabetes are virtually non existent in their traditional way of life. Even more intriguingly, research has shown that although the Hadza are highly active, their total daily energy expenditure after accounting for body weight is not significantly different from that of sedentary Westerners. This overturns conventional wisdom, suggesting that the key to health differences may not lie in total energy burn, but rather in energy allocation and metabolic quality. When Hadza individuals move to urban areas and adopt modern diets and lifestyle, chronic diseases quickly emerge. This is powerful evidence that our bodies, as designed by evolution, are now profoundly mismatched with the modern living environment. Quizás te surja una pregunta. Si las mitocondrias son tan importantes, ¿por qué estos problemas de salud no están frecuentemente en el pasado? ¿O no eran frecuentemente en el pasado? Esto nos lleva a una comparación necesaria entre nuestras vidas y la vida de nuestros antepasados. Echemos primero un vistazo a nuestra vida moderna. 3 comidas abundantes al día, pero a menudo desequilibradas nutricionalmente. El coche como medio de transporte. Pasar todo el día sentados en la oficina sin necesidad de cazar ni recolectar para sobrevivir, pero agobiados por un inmenso estrés psicológico. La exposición a diversos contaminantes y aditivos químicos y frecuentes trasnoches completamente desincronizados con los ritmos naturales. Ahora pensemos en nuestros antepasados, cazadores, recolectores. Su alimentación era integral y natural, con un índice glucémico bajo y rica en fibra. Caminaban una media de más de 10 kilómetros al día. Se enfrentaban a exigencias físicas, pero también disfrutaban de un descanso adecuado. Caminaban descalzos, en contacto con la tierra. Se levantaban con el sol y descansaban al ponerse este, viviendo en armonía con los ciclos naturales. La investigación científica respalda esta afirmación. Por ejemplo, los estudios sobre el pueblo Hadza de Tanzania
una de las pocas poblaciones que aún se dedican a tiempo completo a la caza y a la recolección. Han revelado que, a pesar de realizar altos niveles de actividad física a lo largo de toda su vida, sus indicadores de salud cardiovascular, como la presión arterial y los lípidos en sangre, se mantienen excelentes. La obesidad y la diabetes son prácticamente inexistentes en su modo de vida tradicional. Aún más intrigante es que las investigaciones han demostrado que aunque los Hadza son muy activos, su gasto energético diario total, una vez tenido en cuenta el peso corporal, no difiere significativamente del de los occidentales sedentarios. Esto echa por la tierra la creencia popular y sugiere que la clave de la diferencia en materia de salud podría no residir en la energía total quemada, sino más bien en la asignación de la energía y la calidad metabólica. Cuando los Hadza se trasladan a zonas urbanas y adoptan dietas y estilos de vida modernos, las enfermedades crónicas aparecen rápidamente. Esto constituye una prueba contundente de que nuestros cuerpos, tal y como los han diseñado la evolución, están ahora profundamente desajustados con respecto al entorno de vida moderno. What exactly are mitochondria then? Think of them as the power plants or power banks inside every one of your cells. Over 90% of the immediate energy of our bodies need in the form of the molecule called ATP, adenosine triphosphate. The body's energy currency is produced by mitochondria. Beyond the well-known example of mature red blood cells, which lack of mitochondria entirely, there are also several highly specialized cell types in our bodies where mitochondria exist in unusual forms or play very different roles, completely or nearly non-functional mitochondria. The cells in the outermost layer of the epidermis, the stratum corneum, are keratinized dead cells and contain no functional organelles. Very few mitochondria with specialized functions, the photoreceptor cells in the retina, rods, and cones, dedicate nearly all of their internal space and stack long sensitive membranous discs with mitochondria squeezed into a tiny compartment at the base of the cell. Cells of the renal medulla, particularly the thick ascending limb of the lobe of Henle, operate in an extremely hypoxic and hyperosmotic environment for extended periods. Their energy supply relies heavily on anaerobic glycosis, so they contain few mitochondria, and those present are not their primary energy producers. ¿Qué son exactamente las mitocondrias entonces? Piensa en ellas como las centrales energéticas o baterías externas que hay dentro de cada una de tus células. Más del 90% de la energía inmediata que necesita nuestro cuerpo, en forma de una molécula llamada ATP o adenosín trisfosfato, la moneda energética del organismo. La producen las mitocondrias. Más allá del conocido ejemplo de los glóbulos rojos maduros, que carecen por completo de mitocondrias, también hay varios tipos de células altamente especializadas en nuestro organismo, en las que las mitocondrias existen en formas inusuales o desempeñan funciones muy diferentes. Mitocondrias totalmente o casi inactiva. Las células de la capa más externa de la epidermis, el extracto córneo, son células muertas, queratinizadas y no contienen orgánulos funcionales. Muy pocas mitocondrias con funciones especializadas, las células fotorreceptoras de la retina, bastones y conos, dedican casi todo su espacio interno
a discos membranosos apilados sensibles a la luz, con las mitocondrias comprimidas en un minúsculo compartimiento situado en la base de la célula. Las células de la médula renal, en particular la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, funcionan en un entorno extremadamente hipóxico e hiperosmótico durante largos periodos de tiempo. Su suministro de energía depende en gran medida de la glucólisis anaeróbica, por lo que contienen pocas mitocondrias, y las que hay no son sus principales productoras de energía. Now, let's take a closer look at this energy currency, ATP, and how it's produced. The structure of ATP is like a specialized rechargeable battery. It consists of an adenosine molecule linked to 3 phosphate groups in a chain. The chemical bonds between these phosphate groups store high amount of energy. When a cell needs energy, for example, when a muscle contracts or a nerve transmits a signal, ATP discharges. It breaks the terminal phosphate bond, releasing energy and becomes depleted, ADP, adenosine diphosphate, in the process. So, how does ADP get recharged back into ATP? The primary charger is the mitochondrion through a complex process called cellular respiration. Mitochondria recombine ADP with inorganic phosphate, injecting energy extracted from the food we eat to produce fresh ATP. This same process also occurs in chloroplast in the plants. Thus, the ATP and ADP cycle is the cure loop of energy storage and release and reuse in our bodies, and mitochondria are the central hub that keeps this cycle running efficiently. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a esta moneda energética, el ATP, y a cómo se produce. La estructura del ATP es similar al de una batería recargable especializada. Consiste en una molécula de adenosina unida a 3 grupos de fosfato en una cadena. Los enlaces químicos entre estos grupos fosfato almacenan una gran cantidad de energía. Cuando una célula necesita energía, por ejemplo, cuando un músculo se contrae o un nervio transmite una señal, el ATP se descarga, rompe el enlace fosfato terminal, liberando energía y se convierte en ADP, adenosín difosfato, en el proceso. Entonces, ¿cómo se recarga el ADP para volver a convertirse en ATP? El principal cargador es la mitocondria, a través de un proceso complejo denominado respiración celular. Las mitocondrias recombinan el ADP con fosfato inorgánico, inyectando la energía extraída de los alimentos que ingerimos para producir ATP nuevo. Este mismo proceso también tiene lugar en los cloroplastos de las plantas. Por lo tanto, el ciclo ATP-ADP es el circuito fundamental de almacenamiento, liberación y reutilización de energía en nuestro organismo, y las mitocondrias son el eje central que mantiene este ciclo funcionando de manera eficiente. Now that we understand what is mitochondria are, let's take a look at how cells generate energy under different conditions. Taking glucose, the most common fuel, as an example, there are 2 main combustion pathways. The first is anaerobic glycolysis, which you can think of as rapid emergency mode. This process takes place right in the cytoplasm, requires no oxygen, and it's extremely fast. However, it's highly inefficient. One glucose molecule yields in a net gain of only about 2 ATP, and it produces lactate as a byproduct, the very substance that causes that burning sensation in the muscle.
This mode can only sustain activity for a short period, typically from a few tenths of seconds up to about 2 minutes. So, when does the body use this pathway? Situation like a 100-meter sprint, maximal weight lifting, or high-intensity interval training, when the body demands an immense burst of energy instantly and oxygen supply cannot keep up, trigger this mode. In addition, red blood cells, which lack mitochondria, severely oxygen-deprived tissues, and even the metabolism of certain cancer cells also rely primarily on this fast but inefficient pathway. Ahora que ya sabemos qué son las mitocondrias, veamos cómo generan energía las células en diferentes condiciones. Tomando como ejemplo la glucosa, el combustible más común. Existen dos vías principales de combustión. La primera es la glucólisis anaeróbica, que se puede considerar como un modo rápido de emergencia. Este proceso tiene lugar directamente en la citoplasma, no requiere oxígeno y es extremadamente rápido. Sin embargo, es muy ineficiente. Una molécula de glucosa solo proporciona una ganancia neta de unos 2 ATP y genera lactato como subproducto, la misma sustancia que provoca esa sensación de ardor en los músculos. Este modo solo puede mantener la actividad durante un breve periodo, normalmente desde unas pocas docenas de segundos hasta unos 2 minutos. Entonces, ¿cuándo ocurre ¿cuándo recurre el cuerpo a esta vía? Situaciones como un sprint de 100 metros, el levantamiento de pesas al máximo o el entrenamiento por intervalos de alta intensidad, cuando el cuerpo exige un enorme estallido de energía al instante y el suministro de oxígeno no da abasto, activan este modo. Además, los glóbulos rojos que carecen de mitocondrias, los tejidos con grave falta de oxígeno e incluso el metabolismo de ciertas células cancerosas también dependen principalmente de esta vía rápida pero ineficiente. The second and far more important pathway for glucose is aerobic oxidation, which is the main mode of mitochondrial energy production. This process requires glucose to enter the mitochondria, where, with the help of ample oxygen, it is completely combusted through two highly precise stages: the tricarboxylic acid, TCA, cycle in the electron transport chain. Its efficiency is remarkably high. One glucose molecule yields approximately 30 to 32 ATP, and the end products are clean, just carbon dioxide and water. Our everyday activities, prolonged low to moderate intensity exercise, such as jogging or swimming, and even the body's repair processes during sleep all rely primarily on this efficient, clean energy supply pathway. To put it in perspective, anaerobic glycolysis is like putting your phone into ultra power saving mode. Function is limited and the battery ATP drains quickly. Anaerobic oxidation, on the other hand, is like plugging into a fast charger. Your mitochondria, the ultimate high-performance power banks, operate at full capacity, delivering a steady stream of energy that keeps all of your body's complex life programs running at full strength. La segunda vía, y con mucho la más importante, para la glucosa es la oxidación aeróbica que constituye el principal modo de producción de energía mitocondrial. Este proceso requiere que la glucosa entre en las mitocondrias, donde con la ayuda de abundante oxígeno se quema por completo a través de dos etapas de gran precisión: el ciclo del ácido tricarboxílico y la cadena de transporte de electrones.
Su eficiencia es extraordinariamente alta. Una molécula de glucosa produce aproximadamente entre 30 y 32 ATP, y los productos finales son limpios, solo dióxido de carbono y agua. Nuestras actividades cotidianas, el ejercicio prolongado de intensidad baja a moderada, como correr o nadar, e incluso los procesos de reparación de cuerpo durante el sueño dependen principalmente de esta vía de suministro de energía eficiente y limpia. Para ponerlo en perspectiva, la glucólisis anaeróbica es como poner el teléfono en modo de ahorro de energía extremo. El funcionamiento es limitado y la batería ATP se agota rápidamente. La oxidación aeróbica, por el contrario, es como conectarlo a un cargador rápido. Las mitocondrias, los bancos de energía de alto rendimiento por excelencia, funcionan a plena capacidad, proporcionando un flujo constante de energía que mantiene todos los complejos programas vitales del cuerpo funcionando a pleno rendimiento. Beyond glucose, fat serves as an even more powerful energy reservoir. Take palmitic acid as an example. A typically fatty acid, one molecule can yield an astonishing 106 to 108 ATP, more than 3 times what glucose provides. You might wonder, since fat is so energy dense, why doesn't the body rely on it as the primary fuel? And why do dietary guidelines recommend that fat contribute only 20 to 30% of total calories, while carbohydrates make up 50 to 65%? The answer lies in the fat's drawbacks. First, it takes a long time. The process from fat mobilization and transport to entry into mitochondria for oxidation involves multiple steps and takes several minutes, making it unable to meet sudden, high-intensity energy demands. Second, its power output is limited. Although total energy yield is high, the rate at which ATP is generated per unit of time is relatively slow, which cannot support explosive movements like 100-meter sprint. Third, it has an absolute need for oxygen. Without oxygen, fat's efficient energy-producing pathway comes to a complete halt. That said, during severe glucose shortage, such as fasting, the liver converts fat into ketone bodies as a backup fuel, which organs like the brain can use. But this is an emergency plan and cannot serve as the mainstay over the long term. Most critically, certain vital organs have non-negotiable requirements. The brain almost exclusively feeds on glucose for its daily functioning. Red blood cells and cells in the retina, which have very few mitochondria, rely heavily in glycolysis. Under conditions such as dark adaptation and cells of the renal medulla, especially the thick ascending limb of the loop of Henle, operate in an extremely hyperosmotic environment and demand primarily anaerobic glycolysis to drive energy-consuming ion pumps for urine concentration. So, ensuring a stable carbohydrate intake is about prioritizing this BIP clients, keeping the body's fundamental life support system running properly. Más allá de la glucosa, la grasa constituye una reserva de energía aún más potente. Tomemos como ejemplo el ácido palmítico. Un ácido graso típico, una sola molécula, puede producir la asombrosa cantidad de entre 10 veces 6 a 10 veces 8 de ATP, más de 3 veces lo que aporta la glucosa. Quizás te preguntes, dado que la grasa tiene una densidad energética tan alta,
¿Por qué el cuerpo no la utiliza como combustible principal? ¿Y por qué las recomendaciones dietéticas aconsejan que las grasas aporten solo entre el 20% y el 30% del total de calorías, mientras que los hidratos de carbono representan entre el 50% y el 65%? La respuesta radica en las inconvenientes de las grasas. En primer lugar, el proceso lleva mucho tiempo. El proceso desde la movilización y el transporte de las grasas hasta su entrada en las mitocondrias para su oxidación implica múltiples pasos y dura varios minutos, lo que lo hace incapaz de satisfacer demandas energéticas repentinas y de alta intensidad. En segundo lugar, su producción de energía es limitada. Aunque el rendimiento energético total es elevado, la velocidad a la que genera ATP por unidad de tiempo es relativamente lenta, lo que no permite realizar movimientos explosivos como un sprint de 100 metros. En tercer lugar, depende absolutamente del oxígeno. Sin oxígeno, la vía eficiente de producción de energía a partir de la grasa se detiene por completo. Dicho esto, durante una escasez grave de glucosa, como en ayunas, el hígado convierte la grasa en cuerpos cetónicos como combustible de reserva, que órganos como el cerebro pueden utilizar. Pero se trata de un plan de emergencia y no puede servir como fuente principal a largo plazo. Lo más importante es que ciertos órganos vitales tienen requisitos ineludibles. El cerebro se alimenta casi exclusivamente de glucosa para su funcionamiento diario. Los glóbulos rojos y las células de la retina, que tienen muy pocas mitocondrias, dependen en gran medida de la glucólisis en condiciones como la adaptación a la oscuridad. Y las moléculas de la médula renal, especialmente la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, funcionan en un entorno extremadamente hipóxico e hiperosmótico y dependen principalmente de la glucólisis anaeróbica para impulsar las bombas iónicas que consumen energía y permiten la concentración de la orina. Por lo tanto, garantizar una ingesta estable de hidratos de carbono o de carbohidratos consiste en dar prioridad a estos clientes VIP, es decir, mantener el correcto funcionamiento de los sistemas fundamentales de soporte vital del organismo. By now, don't think of mitochondria as mere power plants. Their functions go far beyond energy production. They are more like multifunctional command and control centers with at least 6 critical rules. First, they act as charges of cell fate, capable of initiating programmed cell death apoptosis to eliminate damage or cancerous. Second, they participate in cellular housekeeping, autophagy, particularly the selective cleanup of aging or damaged mitochondria within their own ranks, a process called mitophagy, which serves as essential quality control. Third, the reactive oxygen species they produce in normal amounts are important signaling molecules involved in stress adaptation and immune responses. Fourth, they serve as the main extracellular receiver of calcium ions, finely tuning calcium signaling, which is crucial for nerve and muscle function. Fifth, in brown adipose tissue, they generate heat to help defend against cold. Sixth, they act as synthesized factories for a variety of essential substances such as heme, which transports oxygen in the blood, precursors for hormones, and phospholipids, which build cell membranes. In short, mitochondrial health affects virtually every aspect of our metabolism, immunity, repair mechanisms, and even fundamental processes of life.
aging, and disease. A estas alturas, no pienses en las mitocondrias como meras centrales energéticas. Sus funciones van mucho más allá de la producción de energía. Se parecen más a centros multifuncionales de mando y control, con al menos 6 funciones fundamentales. En primer lugar, actúan como jueces del destino celular, capaces de iniciar la muerte celular programada, apoptosis para eliminar células dañadas o cancerosas. En segundo lugar, participan en el mantenimiento celular autofagia. En lugar de la eliminación selectiva de mitocondrias envejecidas o dañadas de entre sus propias filas, un proceso denominado mitofagia que actúa como control de calidad esencial. En tercer lugar, las especies reactivas de oxígeno que producen en cantidades normales son importantes moléculas de señalización implicadas en la adaptación de estrés y las respuestas inmunitarias. En cuarto lugar, actúan como principal depósito intracelular de iones de calcio, regulando con precisión la señalización del calcio, que es fundamental para el funcionamiento de los nervios y los músculos. En quinto lugar, en el tejido adiposo pardo generan calor para ayudar a defendernos del frío. En sexto lugar, actúan como fábricas de síntesis de diversas sustancias esenciales, como el hemo, que transporta el oxígeno en la sangre, los precursores de las hormonas y los fosfolípidos que forman las membranas celulares. En resumen, la salud de las mitocondrias afecta prácticamente a todos los aspectos de nuestro metabolismo, nuestra inmunidad, nuestros mecanismos de reparación e incluso a los procesos fundamentales de la vida, el envejecimiento y la enfermedad. Precisely because mitochondria are so versatile, once their function declines, it set off a chain reaction, essentially acting as an accelerator of aging. For example, when they malfunction as immune signaling hubs, they continuously release low-grade inflammatory signals. This is the root cause of inflammation, and the common soil in which chronic conditions like atherosclerosis and diabetes take hold. Mitochondria also lie at the heart of our endocrine system, the very first step in the synthesis of all steroid hormones, including sex hormones and stress hormones. Most take place inside mitochondria. In other words, without healthy mitochondria, hormonal balance is out of the question. Even more remarkably, mitochondria themselves serves as a rapid response terminals for hormones. Certain receptors for hormones like estrogen and thyroid hormone are located directly on mitochondria. This means hormones can speak directly to mitochondria, swiftly regulating cellular energy production and life or death decisions. Precisamente porque las mitocondrias son tan versátiles, cuando su función se deteriora, se desencadena una reacción en cadena, que en esencia actúa como un acelerador de envejecimiento. Por ejemplo, cuando no funcionan correctamente como centros de señalización inmunitaria, liberan continuamente señales inflamatorias de baja intensidad. Esta es la causa fundamental de envejecimiento. Y el tercer propicio en el que se afianzan enfermedades crónicas como la aterosclerosis y la diabetes. Las mitocondrias también constituyen el núcleo de nuestro sistema endocrino, el primer paso en la síntesis de todas las hormonas esteroides, incluidas las hormonas sexuales y las hormonas del estrés. Debe tener lugar en el interior de las mitocondrias. En otras palabras, sin mitocondrias sanas, el equilibrio hormonal es imposible. Y lo que es aún más sorprendente, las propias mitocondrias actúan como terminales de respuesta rápida para las hormonas. Ciertos receptores de hormonas como el estrógeno y la hormona tiroidea se encuentran directamente en las mitocondrias
Esto significa que las hormonas pueden comunicarse directamente con las mitocondrias, regulando rápidamente la producción de energía celular y las decisiones de vida o muerte. So, what does declining mitochondrial function actually look like in our daily lives? We can examine it from three levels. At the energy level, the most direct signs are easy fatigue, low stamina, mental fogginess, brain fog, and slower recovery after exercise. It feels like you can never fully recharge your battery. At the metabolic level, metabolic stagnation set in the energy you take in is more readily stored as fat, leading to weight gain, insulin resistance, and significantly increased risk of type 2 diabetes and fatty liver disease at the tissue and organ level, and consequences are even more serious. Mitochondrial degeneration in muscle cells lead to muscle loss and weakness. Damage to mitochondria in brain neurons accelerates the onset of neurodegenerative diseases like Alzheimer's, Parkinson's, and problems with mitochondria in heart muscle cells. Directly impair the heart's pumping function. None of this develop overnight. They are the cumulative result of chronic power shortage and gradual internal corrosion over time. Entonces, ¿cómo se manifiesta realmente el deterioro de la función mitocondrial en nuestra vida cotidiana? Podemos analizarlo desde tres niveles. A nivel energético, los signos más directos son la fatiga fácil, la falta de resistencia, la confusión mental, es decir, niebla mental, y una recuperación más lenta tras el ejercicio. Da la sensación de que nunca se puede recargar las pilas por completo. A nivel metabólico, se produce un estancamiento metabólico. La energía que se ingiere se almacena más rápidamente en forma de grasa, lo que provoca aumento de peso, resistencia a la insulina y un aumento significativo del riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad del hígado graso. A nivel de los tejidos y órganos, las consecuencias son aún más graves. La degeneración mitocondrial en las células musculares provoca pérdida de masa muscular y debilidad. El daño a las mitocondrias de las neuronas cerebrales acelera la aparición de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Y los problemas en las mitocondrias de las células del músculo cardíaco afectan directamente a la función de bombeo de corazón. Ninguno de estos problemas se desarrolla de la noche a la mañana. Son el resultado acumulativo de escasez de energía crónica y de una corrosión interna gradual a lo largo del tiempo. Given how vital mitochondria are, how can we maintain and even renew them? The cure strategy can be summed up in three key principles. First, reduce damage, minimize exposure to external toxins while strengthening the cell's internal antioxidants defense systems to cut down on the rust. Oxidative stress, generated of mitochondria themselves during energy production. Second, activate autophagy, regularly trigger the cell's self-cleaning programs, particularly to identify and clear out old dysfunction mitochondria, out with the old, in with the new. Third, and most importantly, promote renewal. Stimulate biogenesis. Use positive stressor to encourage the cell to produce more new, high-quality mitochondria, upgrading our cellular power plants in both number and function. Now, let's dive into exactly how to put this into practice. Dada la importancia vital de las mitocondrias, ¿cómo podemos mantenerlas e incluso renovarlas? La estrategia principal se puede resumir en tres principios clave. En primer lugar, reducir el daño.
minimizar la exposición a toxinas externas al cuerpo que se refuerzan los sistemas internos de defensa antioxidante de la célula para reducir el estrés oxidativo generado por las propias mitocondrias durante la producción de energía. En segundo lugar, activar la autofagia. Desencadenar regularmente los programas de autolimpieza de la célula, especialmente para identificar y eliminar las mitocondrias viejas y disfuncionales. Fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo. En tercer lugar, y lo más importante, fomentar la renovación, estimular la biogénesis, utilizar factores de estrés positivos para animar a la célula a producir más mitocondrias nuevas y de alta calidad, mejorando así nuestras centrales energéticas celulares, tanto en número como en función. Ahora, veamos con detalle cómo poner esto en práctica. First, let's talk about how to clean up and activate mitochondria through lifestyle choices, caloric restriction, or intermittent fasting, such as the popular 16-8 time restricted eating is currently one of the most potent psychological signals for triggering autophagy. A moderate sense of hunger places a gentle stress on cells, prompting them into initiate their house cleaning mode, clearing out waste, including aged mitochondria, and achieving self-renewal. The 16 to 8 approach means eating within an 8-hour window and fasting for the remaining 16 hours. Another variant in the 5+2 method, eating normally for 5 days and significantly reducing calorie intake on the other two. However, these approaches are not suitable for everyone. Certain populations should avoid them, including pregnant and breastfeeding women, individuals under 18 years of age, those with eating disorders or a history thereof, people who are underweight or malnourished, individuals with diabetes, those with gastrointestinal conditions such as gastroesophageal reflux disease or gastric ulcers, people with chronic kidney disease, those with severe heart disease or liver dysfunction, individuals with thyroid disorders, those with severe hypotension or orthostatic hypotension, and patient in the preoperative period of recovering from major illness. Regular exercise, especially aerobic exercise, directly increase the cell demand for energy, thereby training mitochondria while also effectively inducing autophagy. Exercise is arguably the best workout mitochondria can get. Ensuring high quality sleep and a stable circadian rhythm is also crucial. During deep sleep, mitochondrial autophagy and repair activities in the brain are their peak. Disruptive sleep patterns seriously interfere with this process. Finally, learn to manage stress. Chronic psychological stress leads to persistently elevated cortisol level, a hormone that inhibits mitochondrial function and autophagy. Practices like meditation, mindfulness, and spending time in nature and all excellent ways to relieve stress. En primer lugar, hablemos de cómo limpiar y activar las mitocondrias mediante cambios en el estilo de vida. La restricción calórica o el ayuno intermitente, como el popular dieta de 16 a 8, que limita el horario de ingesta, es actualmente una de las señales fisiológicas más potentes para desencadenar la autofagia. Una sensación moderada de hambre ejerce una ligera presión sobre las células, lo que las incita a activar su modo de limpieza, eliminando residuos, incluidas las mitocondrias envejecidas y logrando la autorrenovación.
El método de 16 a 8 consiste en comer dentro de unas ventanas de 8 horas y ayunar durante las 16 horas restantes. Otra variante es el método 5 más 2, es decir, comer con normalidad durante 5 días y reducir significativamente la ingesta calórica los otros 2. Sin embargo, estos métodos no son adecuados para todo el mundo. Ciertos grupos de población deben evitarlos, entre ellos las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, los menores de 18 años, las personas con trastornos alimentarios o antecedentes de los mismos, personas con bajo peso o desnutridas, personas con diabetes, personas con afecciones gastrointestinales como la enfermedad por reflujo gastroesofágico o úlceras gástricas, personas con enfermedad renal crónica, personas con cardiopatías graves o disfunción hepática, personas con trastorno de tiroides, personas con hipotensión grave u ortrostática y pacientes en el periodo de perioperatorio o una recuperación de una enfermedad grave. El ejercicio regular, especialmente el ejercicio aeróbico, aumenta directamente la demanda de energía de las células, entrenando así a las mitocondrias, que al mismo tiempo induce eficazmente la autofagia. Podría decirse que el ejercicio es el mejor entrenamiento que puede recibir las mitocondrias. También es fundamental garantizar un sueño de alta calidad y un ritmo cardíaco estable. Durante el sueño profundo, las actividades de autofagia y reparación mitocondrial en el cerebro alcanzan su punto álgido. Los patrones de sueño alterados interfieren gravemente en este proceso. Por último, aprende a gestionar el estrés. El estrés psicológico crónico provoca niveles persistentes elevados de cortisol, una hormona que inhibe la función mitocondrial y la autofagia. Prácticas como la meditación, la atención plena y pasar tiempo en la naturaleza son formas excelentes de aliviar el estrés. Beyond lifestyle, the nutrients we consume serve as both the raw materials and protective agents for building and repairing mitochondria. Several key categories of nutrients are especially important. First, the coenzyme family. B vitamins in bisofrim or spirulina work as a team. They are essentially the spark plugs or virtually every energy converting enzyme into mitochondria. Without them, the reactions simply cannot proceed. Coenzyme Q10, enriched in coenzyme Q10 capsules, act as both an electron shuttle on the electron transport chain and an internal antioxidant within mitochondria, and its levels decline with age. Alpha-lipoic acid contained in food like broccoli and spinach is a unique, potent antioxidant that can reach mitochondria directly. B vitamin deficiencies are still fairly common in the general population, and as for the latter two, CoQ10 and alpha-lipoic acid, their content in everyday foods is extremely low. Second, the mineral depends theme, magnesium, is directly involved in ATP synthesis, making it one of the mentors of energy currency. Zinc and selenium are integral components of two core antioxidant enzymes in the body, sulfurides desmodis and glutathione peroxidase, which form a firewall against oxidative damage. Luckily, we have zinc and zinc tablet for adults for you to supplement this element readily. Third, colorful plant compounds. Many natural pigments and bioactive compounds found in plants act as external allies in protecting our mitochondria. Take anthocyanins in blueberries and catechins in green tea.
curcumin in turmeric, and even the familiar caffeine. These compounds, while not direct building blocks of mitochondria, can activate our cells, our own defense, and repair pathways, for example, by activating AMPK and upregulating PGC1A, thereby indirectly promoting mitophagy and enhancing antioxidant capacity, putting a balanced diet into a practice, especially by eating a wide variety of colorful vegetables and fruits, goes a long way toward supporting mitochondrial health. Más allá del estilo de vida, los nutrientes que consumimos actúan como tanto materias primas como agentes protectores para la construcción y reparación de las mitocondrias. Hay varias categorías clave de nutrientes que revisten especial importancia. En primer lugar, la familia de las coenzimas. Las vitaminas del grupo B presentes en el B-Supreme o en la espirulina funcionan en equipo. Son en esencia las bujías de prácticamente todas las enzimas que convierten la energía en las mitocondrias. Sin ellas, las reacciones simplemente no pueden llevarse a cabo. La coenzima Q10, presente en su forma enriquecida en las cápsulas coenzim Q10, actúa tanto como transportador de electrones en la cadena de transporte de electrones como antioxidante interno dentro de las mitocondrias, y sus niveles disminuyen con la edad. El ácido alfa lipoico presente en los alimentos como el brócoli y las espinacas es un antioxidante único y potente que puede llegar directamente a las mitocondrias. Las deficiencias de vitamina del grupo B siguen siendo bastante comunes en la población general. Y en cuanto a los dos últimos, la CoQ10 y el ácido alfa lipoico, su contenido en los alimentos cotidianos es extremadamente bajo. En segundo lugar, el equipo de defensa mineral. El magnesio participa directamente en la síntesis de ATP, lo que lo convierte en los acuñadores de la moneda energética. El zinc y el selenio son componentes esenciales de dos enzimas antioxidantes fundamentales del organismo, la superóxido dismutasa y la glutatión perisidasa, que forman un cortafuegos contra el daño oxidativo. Afortunadamente disponemos de comprimidos de zinc para adultos, para que puedas complementar fácilmente este elemento. Y en tercer lugar, los compuestos vegetales de colores. Muchos pigmentos naturales y compuestos bioactivos, como los aliados externos, se encuentran en plantas a la hora de proteger nuestras mitocondrias. Tomemos como ejemplo las antocianinas de los arándanos, las cetaquinas del té verde, la curcumina de la cúrcuma e incluso la conocida cafeína. Estos compuestos, aunque no son componentes directos de las mitocondrias, pueden activar las propias vías de defensa y reparación de nuestras células. Por ejemplo, activando el AMPK y regulando el alza de PGC1-alfa, lo que favorece directamente la mitofagia y mejora la capacidad antioxidante. Lleva a la práctica una dieta equilibrada, concretamente consumiendo una amplia variedad de frutas y verduras de colores vivos. Contribuye en gran medida a favorecer la salud mitocondrial. Here, I like to take blueberries as a special example to illustrate how scientific research reveals the protective effects of plant nutrients on mitochondria. A 2025 study published in the journal Foods by Swiss publisher MDVI investigated how cyanidin 3-O-glucoside
abbreviated as C3G, a core component of blueberries, counteracts the damage caused by neurotoxin called arislamid. The study found that C3G significantly reduced toxin-induced mitochondrial reactive oxygen species production, cutting off oxidative stress attacks on mitochondria as the source. Even more intriguing was the finding, even in the absence of toxin exposure, C3G alone significantly upregulated the expression of two key genes within cells, PGC1A and TFAM. What does this mean? PGC1A is often referred to as the master switch for mitochondrial biogenesis. This suggests that the anthocyanins in blueberries don't just act as firefighters. When the damage occurs, they also possess an intrinsic proactive ability to activate the production of new mitochondria, encouraging cells to generate more new, healthy ones. Based on an understanding of blueberries' nutritional value, Green World selects premium blueberries from high-quality growing regions in North America as raw material, delivering concentrated natural nutrition in every serving. You can choose Green World Blueberry Super Nutrition for balanced nutrition boost from cellular level, or Blueberry Juice High BC for antioxidants and anti-inflammation support, or Blueberry Anti-Aging Capsule, Blueberry Glow for better anti-aging effects. En este punto me gustaría tomar los arándanos como ejemplo concreto para ilustrar cómo la investigación científica revela los efectos protectores de los nutrientes vegetales sobre los mitocondrias. Un estudio en 2025 publicado por la revista Foods de la editorial suiza MDPI investigó cómo la cianadina 3,0-glucósido, abreviada como C3G, un componente fundamental de los arándanos, contrarresta el daño causado por la neurotoxina llamada acrilamida. El estudio reveló que el C3G reducía significativamente la producción de especies reactivas de oxígeno mitocondrial, inducida por toxinas, cortando de raíz los ataques de estrés oxidativo contra las mitocondrias. Aún más intrigante fue el hallazgo de que incluso sin exposición a toxinas, el C3G por sí solo regulaba el alza de forma significativa la expresión de dos genes clave dentro de las células, la PGC1-alfa y el TFAM. ¿Qué significa esto? A menudo se hace referencia al PGC1-alfa como el interruptor maestro de la biogénesis mitocondrial. Esto sugiere que las antocianinas de los arándanos no solo actúan como bomberos cuando se produce un daño, sino que también poseen capacidades intrínsecas y proactivas para activar la producción de nuevas mitocondrias, animando a las células a generar más mitocondrias nuevas y sanas. Basándose en el conocimiento del valor nutricional de los arándanos, Green World selecciona como materia prima arándanos de primera calidad procedentes de regiones productoras de alta calidad de América del Norte, aportando una nutrición natural concentrada en cada ración. Puedes elegir el Green World Blueberry Super Nutrition para obtener un aporte nutricional equilibrado desde el nivel celular, o el Blueberry Juice, alto contenido en vitamina C, para obtener apoyo antioxidante y antiinflamatorio, o cápsulas de Blueberry Anti-Aging o Blueberry Glow para obtener mejores efectos anti-envejecimiento. Another ingredient that helps promote cellular self-cleaning is caffeine. A paper in Biochemical and Biophysical Research Communications spelled it out in its title. Caffeine promotes
autophagy in skeletal muscle cells by increasing the calcium-dependent activation of AMP, activated protein kinase. To briefly break down the mechanism, caffeine specifically enhances intracellular calcium signaling, which in turn activates two key calcium-dependent kinase pathways. These pathways ultimately converge to activate AMPK, the cell's master energy sensor. When AMPK is activated, it's like sounding the alarm for a cellular spring cleaning. It triggers the autophagy program, clearing out damaged cellular components, including dysfunctional mitochondria. It's essentially giving your cells an internal reset and optimization overhaul. On top of that, caffeine itself is a mild metabolic booster. Drinking a moderate amount of black coffee about 30 minutes before exercise can not only enhance athletic performance and fat oxidation efficiency, but the thermogenic effect also helps with calorie expenditure. The newly launched Green World's Slimming Coffee blends black coffee and pure tea and lotus leaf while incorporating nutrition 3 moringa leaves to provide multifaceted nutritional support for the body. Research suggests that moderate consumption of coffee and tea is associated with supporting cardiovascular health and improving metabolism. The polyphenols they contain, such as chlorogenic acid in coffee and tea, polyphenols in tea, have potent antioxidant properties that help reduce oxidative stress, which is a key factor that damages mitochondrial membranes and DNA, often called the miracle tree. Moringa leaves are the nutrient-dense natural plant. They are loaded with a wide array with vitamins, including vitamins A, B complex, C, and E, minerals such as calcium, magnesium, potassium, and iron, all 9 essential amino acids, and rich profile of antioxidants, including quercetin and camphorol. This comprehensive nutrient combination provides fundamental nutritional fuel that supports the proper functioning of mitochondria. Otro ingrediente que ayuda a promover la autolimpieza celular es la cafeína. Un artículo publicado en el Biochemical and Biophysical Research Communications lo deja claro en su título. La cafeína promueve la autofagia en las células del músculo esquelético al aumentar la activación dependiente del calcio de la proteína quinasa activada por el AMP. Para explicar brevemente el mecanismo, la cafeína potencia específicamente la señalización intracelular del calcio, lo que a su vez activa dos vías clave de la quinasa dependiente del calcio. Estas vías convergen en última instancia para activar el AMPK, el principal sensor genético de la célula. Cuando se activa el AMPK es como si se diera la señal de alarma para una limpieza general celular. Activa el programa de autofagia, eliminando los componentes celulares dañados, incluidas las mitocondrias disfuncionales. Básicamente, supone un reinicio interno y una optimización completa de tus células. Además, la cafeína en sí misma es un estimulante metabólico suave. Tomar una cantidad moderada de café solo unos 30 minutos antes de hacer ejercicio no solo puede mejorar el rendimiento deportivo y la eficiencia en la oxidación de grasas, sino que su efecto termogénico también contribuye al gasto calórico. El recién lanzado Slimming Coffee de Green World combina café solo con té, pure y hoja de loto, al tiempo que incorpora hojas de moringa, el árbol de la nutrición, para proporcionar un apoyo nutricional multifacético al organismo. Las investigaciones sugieren
que el consumo moderado de café y té está asociado con el mantenimiento de la salud cardiovascular y la mejora del metabolismo. Los polifenoles que contiene, como el ácido clorogénico del café y los polifenoles del té, tienen potentes propiedades antioxidantes que ayudan a reducir el estrés oxidativo, un factor clave que daña las membranas mitocondriales y el ADN, a menudo denominada árbol milagroso. La moringa es una planta natural con alto contenido en nutrientes. Sus hojas contienen una amplia variedad de vitaminas, entre ellas la vitamina A del complejo B, vitamina el complejo B, vitamina C y E, minerales como calcio, magnesio, potasio y hierro, los 9 aminoácidos esenciales y un rico perfil de antioxidantes, entre los que se incluye la quercitina y el caenferol. Esta completa combinación de nutrientes proporciona el combustible nutricional fundamental que favorece el correcto funcionamiento de las mitocondrias. Pyrroloquinone quinone, PQQ, is a promising compound for promoting healthy aging through dual action of building new, efficient mitochondria while protecting cells from the damage that causes them to age. Its primary mechanism is the potent stimulation of mitochondrial biogenesis, the creation of new, healthy mitochondria within cells. PQQ achieves this by activating the PGC1A signaling pathway, a master regulator of energy metabolism that acts as switch to turn on the genes needed for building new mitochondria. Research has shown that PQQ activates this pathway through the SIRT1 and PGC1A axis, where it increases cellular NAD+ levels to enhance the activity of the longevity associated protein SIRT1, which then deacylates and activates PGC1A and 12. This process has been observed to significantly increase mitochondrial content, DNA, and protein expression in various cell types. This revitalization is complemented by PQQ's powerful action as antioxidants and xenomorphic agent. Aging is driven by a vicious cycle of oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and chronic inflammation. PQQ intervenes directly by reducing the buildup of reactive oxygen species, ROS, which are harmful byproducts of cellular metabolism. It does this both by acting as a direct antioxidant and by activating the NRF2 pathway, a critical cellular defense system that turns on a suite of indigenous antioxidants and detoxifying enzymes. By reducing oxidative damage, PQQ protects existing mitochondria and other cellular components from age-related wear and tear. Furthermore, PQQ has been identified as a xenomorphic agent, meaning it does not kill senescence, zombie cells, but instead suppresses their harmful senescence-associated secretory phenotype SASP, which is a major driver of chronic inflammation and tissue dysfunction in aging. By calming this inflammatory environment and restoring cellular energy, PQQ demonstrates systemic anti-aging effects, including improving immune function, reducing markers of inflammation, and preventing age-related muscle atrophy and organ degeneration. La pirroloquinona PQQ es un compuesto prometedor para promover un envejecimiento saludable gracias a su doble acción.
crea nuevas mitocondrias eficientes y protege a las células del daño que provoca su envejecimiento. Su mecanismo principal es la potente estimulación de la biogénesis mitocondrial, es decir, la creación de nuevas mitocondrias sanas dentro de las células. La PQQ lo consigue activando la vía de señalización PGC1-alfa, un regulador principal del metabolismo energético que actúa como un interruptor para activar los genes necesarios para la transformación de nuevas mitocondrias. Las investigaciones han demostrado que la PQQ activa esta vía a través del eje SIRT1, el PGC1-alfa, donde aumenta los niveles celulares de la NAD+, para potenciar la actividad de la proteína SIRT1, asociada a la longevidad, la cual a su vez desacetila y activa la PGC1-alfa 12. Se ha observado que este proceso aumenta significativamente el contenido mitocondrial, el ADN y la expresión proteica en diversos tipos de célula. Esta revitalización se complementa con la potente acción del PQQ como antioxidante y agente xenomórfico. El envejecimiento viene impulsado por un círculo vicioso de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial e inflamación crónica. La PQQ interviene directamente reduciendo la acumulación de especies reactivas al oxígeno, ROS, y son subproductos nocivos del metabolismo celular. Lo hace tanto actuando como antioxidante directo como activando la vía NRF2, un sistema de defensa celular fundamental que activa un conjunto de enzimas antioxidantes y desintoxicantes endógenos. Al reducir el daño oxidativo, la PQQ protege las mitocondrias existentes y los otros componentes celulares del desgaste asociado al envejecimiento. Además, se ha identificado que la PQQ como un agente xenomórfico, lo que significa que no destruye las células senescentes, zombies, sino que suprime su fenotipo secretor asociado a la senescencia, SASP, que es uno de los principales factores que impulsan la inflamación crónica y la disfunción tisular en el envejecimiento. Al calmar este entorno inflamatorio y restaurar la energía celular, la PQQ muestra efectos antienvejecimientos sistémicos, entre los que se incluyen la mejora de la función inmunitaria, la reducción de los marcadores de inflamación y la prevención de la atrofia muscular y la degeneración de los órganos relacionados con la edad. While nicotinamide mononucleotide, NMN, does not act as a direct antioxidant like PQQ, it exerts a profound and fundamental influence on mitochondrial health by serving as the most direct and efficient precursor to NAD+, nicotinamide adenine dinucleotide, a critical coenzyme that fuels nearly all mitochondrial energy production. As we age, NAD+ levels plummet, effectively starving the mitochondria of the fuel they need to maintain cellular energy. NMN reverses this decline by rapidly entering cells and boosting NAD+ bioavailability, which in turn activates the longevity-associated enzyme, SIRT1. This activation is a pivotal trigger, as SIRT1 then destructively destimulates PGC1A, the master regulator of mitochondrial biogenesis, which signals the cell to transcribe genes responsible for creating new, healthy mitochondria and increasing mitochondrial DNA replication. This revitalization extends beyond just building new mitochondria. NMN also enhances the efficiency of the electron transport chain within existing mitochondria, improving
ATP synthesized and in reducing the leakage of damaging reactive oxygen species, ROS. Furthermore, NMN optimizes mitochondrial dynamics by promoting beneficial fusion, which allows mitochondria to share resources and DNA, while inhibiting pathological fissions, preserving a robust and interconnected mitochondrial network through this multifold action. NMN essentially restores energetic engine room of the cell, counteracting age-related declines in mitochondrial number, structural integrity, and functional output, ultimately supporting cellular resilience and systemic metabolic health. Aunque el mononucleótido de nicotinamida NMN no actúa como un antioxidante directo como el PQQ, ejerce una influencia profunda y fundamental en la salud mitocondrial, al actuar como el precursor más directo y eficaz del NAD+, nicotiamina adenina dinucleótido, una coenzima esencial que alimenta casi toda la producción de energía mitocondrial. A medida que envejecemos, los niveles de NAD+ se desploman, lo que priva a las mitocondrias del combustible que necesitan para mantener la energía celular. El NMN revierte este descenso al penetrar rápidamente en las células y potenciar la biodisponibilidad del NAD+, lo que a su vez activa la enzima SIRT1 asociado a la longevidad. Esta activación es el desencadenante fundamental, ya que el SIRT1 desacetina y estimula la PGC1-alfa, el regulador principal de la biogénesis mitocondrial, que indica a la célula que transcriba los genes responsables de crear nuevas mitocondrias sanas y de aumentar la replicación de ADN mitocondrial. Esta revitalización va más allá de la mera creación de nuevas mitocondrias. El NMN también potencia la eficiencia de la cadena de transporte de electrones dentro de las mitocondrias existentes, mejorando la síntesis de ATP y reduciendo la fuga de especies reactivas de oxígeno, ROS dañinas. Además, el NMN optimiza la dinámica mitocondrial al promover la fusión beneficiosa, que permite a las mitocondrias compartir recursos y ADN e inhibir al mismo tiempo la función patológica, preservando así una red mitocondrial robusta e interconectada. A través de esta acción simple, el NMN restaura esencialmente la sala de máquinas energética de la célula, contrarrestando el deterioro relacionado con la edad en el número de mitocondrias, su integridad estructural y su rendimiento funcional, lo que en última instancia favorece la resiliencia celular y la salud metabólica sistémica. While actively nurturing our cellular health, it's equally important to minimize exogenous damage to mitochondria. Knowing what to avoid is just as crucial. First, reduce environmental toxin exposure. Make a conscious effort to avoid active and passive smoking. Limit time spent in areas with severe air pollution. And pay attention to the safety of drinking water and food to reduce intake of heavy metals and other environmental toxins. These chemicals can directly interfere with mitochondrial function. Second, optimize your diet and control sugar intake. Cut back on refined carbohydrates and added sugars. Excess sugar not only increases metabolic burden, but also leads to the formation of advanced glycation end products, AGEs in the body. These substances act like glue, sticking to the proteins and damaging cellular structures, including mitochondrial proteins, thereby accelerating the aging process. Third, steer clear of unhealthy lifestyle habits. Excessive alcohol consumption directly damages
liver cell mitochondria, while prolonged overexposure to ultraviolet rays from the sun can induce mitochondrial DNA mutations. Maintaining moderation and balance across all aspects of life is the key to protecting the long-term health of mitochondria. Al tiempo que cuidamos activamente nuestra salud celular, es igualmente importante minimizar el daño exógeno de las mitocondrias. Saber qué hay que evitar es igual de crucial. En primer lugar, reduce la exposición a toxinas ambientales. Haz un esfuerzo consciente por evitar el tabaquismo activo y pasivo. Limita el tiempo que pasas en zonas con grave contaminación atmosférica y presta atención a la seguridad del agua potable. Los alimentos para reducir la ingesta de metales pesados y otras toxinas ambientales. Estas sustancias químicas pueden interferir directamente en la función mitocondrial. En segundo lugar, optimiza tu dieta y controla la ingesta de azúcar. Reduce el consumo de hidratos de carbono refinados y azúcares añadidos. El exceso de azúcar no solo aumenta la carga metabólica, sino que también provoca la formación de productos finales de glicación avanzada, AGE, en el organismo. Estas sustancias actúan como un pegamento adhiriéndose a las proteínas y dañando las estructuras celulares, incluidas las proteínas mitocondriales, lo que acelera el proceso de envejecimiento. En tercer lugar, evita los hábitos de vida poco saludables. El consumo excesivo de alcohol daña directamente las mitocondrias de las células hepáticas, mientras que la exposición prolongada y excesiva a los rayos ultravioleta del sol pueden provocar mutaciones en el ADN mitocondrial. Mantener la moderación y el equilibrio en todos los aspectos de la vida es la clave para proteger la salud a largo plazo de tus mitocondrias. Alright, that's all for this presentation. We hope this sharing can give you a fresh perspective on mitochondria, those microscopic power plants within our cells, and help you understand their central role in maintaining our overall health and delaying aging. Thank you all for listening. Muy bien, esto es todo por lo que respecta a la presentación de hoy. Esperamos que esta charla los haya aportado una nueva perspectiva sobre las mitocondrias, esas centrales energéticas microscópicas que se encuentran dentro de nuestras células, y les haya ayudado a comprender su papel fundamental en el mantenimiento de nuestra salud general y en el retraso del envejecimiento. Muchas gracias a todos por su atención. Thank you very much, Madam Michelle and Madam Blue, for a wonderful presentation. And we all are ready to put that in practice, try to revitalize our mitochondria by using